¿Listos para una inmersión profunda en la historia del heavy metal? Prepárense. Hoy vamos a explorar una banda argentina que no solo hizo música, sino que hizo una declaración. V8. Ah, sí, B8. Imagínense la Argentina a principios de los 80. Agitación política, malestar social. Uf, qué época. No era precisamente el escenario ideal para una explosión de heavy metal, Yo ¿verdad? pensaría que no. Y eso es lo que hace que la historia de V8 sea tan fascinante. Totalmente. En 1962, el heavy metal como lo conocemos era prácticamente inexistente en Argentina. Es cierto, casi no había nada. Y de repente, no, le parecen estos tipos. Emergiendo del caos. Esto es para desatar este sonido crudo y poderoso. Y le hicieron durante una dictadura, imagínate. Exacto, lo que agrega otra capa de rebeldía a su música. Sin duda. ¿Cómo surge el V8 en este contexto? B8 nace del deseo puro de traer el heavy metal a Argentina. Un deseo, ¿eh? Sí, un deseo de dar voz a una generación que anhelaba un cambio. Dos figuras claves, Osvaldo Chiflol Encinas y Gustavo Roweck, se unieron con esta pasión ardiente por crear algo nuevo, algo poderoso. Ya veo, dos mentes creativas con una visión. Exacto. Y no solo querían tocar música, querían hacer una declaración. Y ese poder es evidente desde el principio. Totalmente. Su álbum debut, Los Chicos del Poder, se convirtió en un himno para la juventud argentina. Un himno de rebeldía. Es crudo, Es agresivo. está lleno de angustia. Capturó a la perfección la frustración y el deseo de libertad que muchos jóvenes sentían en ese momento. Pero ¿qué lo hace tan especial musicalmente? Buena pregunta. No era solo ruido, ¿verdad? Claro, aquí es donde se pone realmente interesante. Cuéntame más. La música de V8 no era solo ruido, era una mezcla explosiva de influencias. ¿Influencias de dónde? ¿Escuchas la velocidad y la furia del thrash metal temprano? Como Metallica, por ejemplo. Ah, claro. Pero también hay momentos que te recuerdan al punk rock. En serio. No me lo esperaba. Sí, con estos breakdowns tan característicos. Y no podemos olvidar la voz de Ricardo Iorio, Por supuesto. llena de rabia y desafío. Una voz única. Exacto. Güey, logró fusionar esas influencias y crear un sonido propio, único, que resonó con la juventud argentina de una manera que ninguna otra banda había logrado. Es verdad. Y no podemos separar la música del contexto social. No, para nada. Imagínate escuchar esos riffs intensos y letras desafiantes en ese ambiente. Debió haber sido electrizante. Totalmente, una experiencia única. Sin duda. ¿Qué impacto tuvo Los Chicos del Poder en la sociedad argentina de la época? Los Chicos del Poder fue un golpe directo al sistema. Wow, un golpe directo. Las letras, llenas de crítica social y un llamado a la libertad, resonaron profundamente con la juventud que se sentía oprimida por la dictadura. Ya veo, una respuesta a la opresión. Canciones como Brigadas Metálicas se convirtieron en himnos de resistencia cantadas a escondidas en conciertos clandestinos. Increíble. La música como arma de resistencia. Exactamente. De hecho, tengo entendido que la censura era un problema constante para V8. Sí. ¿Cómo lograron sortear estos obstáculos y seguir difundiendo su mensaje? Fue una lucha constante. Una lucha por la libertad de expresión. Las letras de V8 eran consideradas subversivas y muchas veces tuvieron que modificarlas o enfrentar la cancelación de conciertos. Y Dios es frustrante. Lo fue, pero esto solo alimentaba su rebeldía y los convertía en símbolos de resistencia para sus fans. Para que nuestros oyentes puedan entender mejor de qué estamos hablando, escuchemos un fragmento de la canción que da título al álbum Los Chicos del Poder. Prepárense para una inyección de energía pura. Uf, qué poder. ¿Verdad? Es imposible no sentir la furia y la energía en esa música. Pura energía. Y con este éxito inicial, V8 se embarca en la grabación de su segundo álbum, El Fin de los Inicuos. Un álbum que marcaría un antes y un después. ¿Cómo evoluciona su sonido en este disco? El fin de los inicuos marca un punto de inflexión en la carrera de V8. ¿En qué sentido? Si bien mantienen la crudeza y la agresión que los caracterizaban, Es decir, su esencia. Exacto, hay una búsqueda por un sonido más elaborado, más técnico. se aventuran a experimentar. Las letras también se vuelven más profundas, explorando temas como la religión y la filosofía. Interesante, una evolución en varios niveles. Sin duda. Más complejo, sí. ¿Y cómo fue recibido este cambio por sus fans? Bueno, hubo diferentes reacciones, como te imaginarás. Claro. Algunos fans extrañaban la simpleza y la furia directa de los Chicos del Poder, Entiendo. mientras que otros celebraron la evolución musical y la madurez de las letras. Tiene sentido, supongo. Pero en general, Sí. El Fin de los Inicuos fue un éxito rotundo Ajá. y consolidó la posición de V8 como la banda más importante del heavy metal en Argentina.
¡Wow! Y una de las pioneras en Latinoamérica, sin duda. Me imagino que la escena del heavy metal en Argentina estaba en plena efervescencia en ese momento, ¿no? Totalmente, sí, sí. ¿Qué otras bandas compartían escenario con V8 en esa época? A ver, a mediados de los 80s, Sí. había muchísima energía. Ya. Bandas como Riff. Ah, sí, claro. Bubbles Blues. Leyendas. Y Plus, entre otras muchas, Increíble. estaban creando un sonido propio, con influencias del heavy metal internacional, por supuesto, Claro, pero con una identidad muy argentina. eso es lo importante. Los conciertos eran multitudinarios, llenos de una energía increíble Me lo imagino. y una necesidad de expresarse en un contexto social y político complejo, ¿no? Hablando de contexto complejo, Sí. mencionaste que el fin de Los Cínicos ya dejaba entrever algunas tensiones internas en la banda. Sí, es cierto. ¿Podrías contarnos un poco más sobre estas tensiones? A ver. ¿Eran diferencias musicales, personales ¿O no? o una combinación de ambas? Eran complejas, la verdad. Ya ves. Multifacéticas. Entiendo. Por un lado, estaban las diferencias musicales. Claro. Ricardo Iorio, el bajista y letrista principal, Sí, se inclinaba hacia un sonido más pesado, con letras más oscuras más extremo. y con temáticas relacionadas al ocultismo, Interesante. mientras que los guitarristas, ¿Is? Osvaldo Civile y Gustavo Roweck, buscaban explorar otros estilos dentro del metal, No. con composiciones más elaboradas y una mayor apertura a otras influencias. Un enfoque más experimental. Exactamente. Y esas diferencias musicales se reflejaban también en las letras. Sin duda, sí. ¿Había algún tipo de conflicto ideológico dentro de la banda? Bueno, las letras de V8 siempre fueron un reflejo de las ideas y las tensiones de la época. Claro. Si bien todos compartían un espíritu rebelde y una crítica hacia el sistema, comenzaron a surgir diferencias en la forma de canalizar esa rebeldía. Ya veo, diferentes maneras de expresar la misma rabia. Exacto, por ejemplo, las letras de Iorio se volvían cada vez más oscuras, Sí. con una visión pesimista del mundo, Entiendo. mientras que Roweck y Civile buscaban letras más positivas, enfocadas en la superación personal y la lucha por la libertad. Interesante contraste. Sí, un choque de visiones. Entiendo. Entonces, además de las diferencias musicales, también había una divergencia en la forma de ver el mundo, en la filosofía que impulsaba a la banda. Claro, dos caminos distintos. Y a esto se sumaban las presiones propias de la fama. Por supuesto, la fama siempre tiene un precio. Las giras constantes, el desgaste personal. Es mucho estrés. Todo esto iba creando un ambiente cada vez más tenso dentro de V8. Y lamentablemente estas tensiones llegaron a un punto de ruptura, ¿no? Sí, lamentablemente sí. ¿Qué pasó? En 1987, tras una gira por Brasil, Ajá. V8 anuncia su separación. No. Fue un golpe duro para la escena del heavy metal argentino, Imagino que sí. que perdía a su banda más representativa en un momento de gran crecimiento. Qué lástima. Con tanto talento y potencial. Y sí. ¿Crees que V8 podría haber alcanzado un reconocimiento internacional aún mayor si hubiesen logrado superar sus diferencias? Es una pregunta difícil, la verdad. Le entiendo. Sin duda, V8 tenía todo para triunfar a nivel mundial. Su música era potente, original, Única. y conectaba con un público sediento de heavy metal auténtico. Totalmente. Pero también es cierto que las tensiones internas eran muy fuertes. Ya. Y quizás la separación era inevitable. Es como si la misma intensidad que los llevó al éxito Sí, esa misma. también contribuyó a su destrucción. Una paradoja. Una historia típica del rock and roll, ¿no? En parte sí, supongo. Pero bueno, Sí. a pesar de todo, A pesar de todo. V8 nos dejó un legado invaluable. Sin duda. Su música sigue inspirando a nuevas generaciones de metaleros. Hace historia. Sí, nos recuerda que la pasión y la creatividad Ajá. a veces van de la mano con la intensidad y el conflicto. Y a pesar de la separación, Sí. la historia de V8 no termina allí. No, para nada. Algunos de sus miembros continuaron su carrera musical, Exacto. formando nuevas bandas Sí. y dejando una huella imborrable en la historia del heavy metal argentino. Sin duda. Cuéntame más sobre eso. Bueno, por ejemplo, Sí. Ricardo Iorio Ajá. formó a Hermética, Ah, sí. una banda que seguiría explorando las temáticas oscuras y el sonido pesado que ya se vislumbraba en V8. Interesante. Por otro lado, Osvaldo Civile y Gustavo Roweck Ajá. crearon Orcas, Sí, los conozco. una banda con un sonido más trash y letras más positivas. Dos caminos diferentes, pero con la misma raíz. Exactamente. Entonces, la separación de V8, aunque triste para sus fans, Por supuesto. también dio lugar a nuevos proyectos Así es. que enriquecieron la escena del heavy metal argentino. Totalmente. Como si la energía de V8 se hubiera transformado Sí, y multiplicado. exactamente.
La historia de V8 es un claro ejemplo de que a veces el final de un ciclo abre las puertas a nuevos comienzos. Sin duda. Y en el caso del heavy metal argentino, Sí, el legado de V8 sigue vivo en las bandas que surgieron de sus cenizas. exactamente. Y para nuestros oyentes que quieren explorar más a fondo el legado de V8, Sí. ¿qué les recomendarías? Buena pregunta. ¿Por dónde empezar su viaje por la historia del heavy metal argentino? Déjame pensar. Para entender realmente el impacto de V8 hay que ir más allá de los grandes éxitos. Más allá de los éxitos, Claro. ¿a qué te refieres? Recomiendo escuchar discos en vivo, por ejemplo, Ah, ya veo. como No se rindan. No se rindan, sí lo conozco. Ahí se puede apreciar la energía cruda de sus conciertos, la conexión visceral que tenían con su público. Eso es clave, ¿verdad? Ah, No solo la música en sí, sino cómo se transmitía en vivo la experiencia completa. totalmente. Y hablando de experiencia, sé que hay muchas historias, anécdotas, incluso leyendas alrededor de V8. Ah, sí, muchísimas. ¿Hay alguna que te parezca particularmente interesante o reveladora? A ver, déjame pensar. Hay muchísimas, pero una que me viene a la mente es la de su primer concierto multitudinario en el estadio Horas Sanitarias en 1985. Obras, un lugar mítico. Imagínate una banda de heavy metal tocando en un estadio, algo inédito en Argentina en esa época. Wow, debió ser impresionante. El lugar estaba repleto, la energía era increíble. Y se dice que Ricardo Iorio, en un momento de éxtasis, se arrojó público desde el escenario. No me digas qué locura. Una locura total. Y esa imagen, de alguna manera, resume lo que V8 representaba. Oh. La energía, la rebeldía, la conexión con su público. Una banda que desafió las convenciones y abrió camino para que el heavy metal argentino se convirtiera en un fenómeno cultural. Totalmente de acuerdo. Exactamente. V8 no solo hizo música, creó un movimiento, inspiró a toda una generación de músicos y demostró que el heavy metal podía ser una fuerza poderosa de expresión en un contexto social y político difícil. Sin duda alguna. Y aunque su carrera fue corta, su legado sigue vigente. Claro que sí. Bandas como Hermética, Orcas, Almafuerte, todas ellas llevan la influencia de V8 en su ADN. Es verdad. ¿Crees que el heavy metal argentino sería el mismo sin la irrupción de V8? Es difícil imaginar la escena del heavy metal argentino sin V8. Ya. Su impacto fue tan grande que es imposible separarlo de la historia del género en nuestro país. Es parte de nuestra identidad. Marcaron un antes y un después. Y su influencia sigue presente en las nuevas generaciones de metaleros. Y más allá de la música, V8 nos dejó una lección importante. La importancia de la pasión, la autenticidad y la valentía para expresar nuestras ideas sin censura. Totalmente. En un mundo cada vez más homogeneizado, V8 nos recuerda que la rebeldía y la individualidad siguen siendo valores fundamentales. Sin duda. Totalmente de acuerdo, V8 es un recordatorio de que la música puede ser una herramienta poderosa para cuestionar el status quo y luchar por nuestros ideales. Y su historia nos inspira a no tener miedo de ser nosotros mismos, de expresar nuestras ideas y de luchar por lo que creemos. Y así, con esta reflexión, llegamos al final de nuestra inmersión en el mundo de V8. Ha sido un placer. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje por la historia del heavy metal argentino y que se animen a explorar más a fondo la música de esta banda legendaria. No olviden que el heavy metal es mucho más que música, es una forma de vida, una comunidad, una actitud ante la vida. Totalmente. Sigan explorando, sigan escuchando y sigan manteniendo vivo el espíritu del metal. Hasta la próxima.